Buenas noches, queridos amigos y hermanos en Jesucristo. Eh, no quiero que termine este día sin poder compartirles algo que estuvimos revisando junto a mis hijos al recibir este sábado y que me parece sumamente importante también compartirlo porque hay cosas que nosotros leemos en la Escritura y le damos rápidamente una interpretación sin ver todo lo que implica la cita bíblica. Y quiero desmenuzar dos versículos rápidamente junto a ustedes. Romanos 12, versículo 1 y 2. Un llamado de Pablo a la iglesia primitiva. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si lo explicamos rápidamente, lo que Pablo está haciendo es un llamado a que nosotros le rindamos un culto de adoración, que tomemos la decisión de adorar a Dios libre y soberanamente. Que eso representa un sacrificio delante de la presencia de nuestro Dios. Luego un llamado a que nosotros no nos adaptemos a las costumbres o usos del mundo normalmente, sino que quiere que nosotros reformemos nuestro entendimiento para que podamos comprender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Eso es rápidamente. Ahora vamos a desmenuzar un poco más el asunto. ¿Cómo nosotros podemos presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo y de manera que sea agradable a nuestro Dios? Dice Romanos 6:12, dice lo siguiente: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad. Antes, presentaos a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Entonces, lo que está hablando Pablo en Romanos 6 es que nosotros tenemos dos alternativas en nuestra vida. Presentar nuestros cuerpos al pecado y presentar nuestros cuerpos como instrumentos de justicia. Y esto es muy importante que lo comprendamos, porque en la medida que nosotros seamos capaces de comprender de qué manera nosotros podemos presentar nuestros cuerpos como miembros de justicia, es que nuestro culto de adoración a Dios, nuestro culto racional del que habla Pablo en Romanos 12:1, va a ser agradable a Dios. Entonces, hay que entender que tenemos la alternativa. Antes de conocer a Cristo, es lo que hacíamos. Nuestros cuerpos estaban a disposición del pecado. Era una herramienta de Satanás para cometer iniquidad. Eso es transversal a toda la humanidad. Pero luego de conocer a Cristo, nuestro deseo y el propósito de Dios para la vida del cristiano es que nuestros cuerpos sean presentados como instrumentos de justicia. Es lo que está explicando Romanos 6:12. ¿Cómo entonces podemos presentar nuestro cuerpo como instrumento de justicia? Segunda de Corintios capítulo 6:7 dice: en palabra de verdad, en potencia de Dios, en armas de justicia. Entonces, para que nosotros logremos ser realmente herramientas o armas de justicia, es necesario que nosotros comprendamos qué es palabra de verdad, qué es potencia de Dios. Palabra de verdad, Salmo 119, versículo 159, dice lo siguiente: mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. El principio de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Yo desprendo de esta cita bíblica que la palabra de Dios es la única palabra de verdad. Y Jesucristo lo confirma. En Juan 17:17, Él hace un pedido muy especial al Padre.
respecto de sus discípulos. Dice lo siguiente: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Estamos viendo de qué manera nosotros podemos llegar a ser herramientas de justicia. ¿Para qué? Para que el culto racional que nosotros vamos a entregarle a nuestro Dios sea realmente un sacrificio vivo y agradable. No basta con que nosotros decidamos ir al templo, a cantar, a adorar, como nosotros creemos que es necesario hacer, sino que debemos entender la profundidad de lo que implica el culto racional. Entendimos que lo primero que necesitamos es comprender que la única verdad, la palabra de verdad, es la Escritura. Luego, la potencia de Dios. Lucas 24:49 dice: y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Jesucristo está dando una instrucción a sus discípulos para que esperen una promesa que Él les había hecho, y que es la investidura de la potencia de lo alto, de la potencia de Dios. Y está refiriéndose a la promesa de la entrega del Espíritu Santo. Mire lo que dice Efesios 1, versículo 12. Dice: para que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros, que antes esperamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, para que nuestro culto racional, en definitiva, queridos, pueda ser agradable delante de Dios, debe contar con estos elementos. Para que nuestro cuerpo sea entregado como una herramienta, como un arma de justicia, es necesario que nosotros aprendamos a contar con estos elementos, con la palabra de verdad, que es el conocimiento de toda la escritura de Dios, de toda la palabra, de toda la ley de Dios, y el Espíritu Santo. Sin esto, queridos, nuestra adoración todavía no es completa. Todavía no llegamos al nivel que Dios desea de sus adoradores. Lo vamos a ver más adelante. Luego dice Romanos 15:15, esto está todo interrelacionado. Mas os he escrito, hermanos, en parte resueltamente, como amonestándoos por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? Porque quiere Dios que nosotros seamos santificados, que avancemos en santidad, que lleguemos a ser una ofrenda agradable, y esta debe ser, para hacerlo, para que nosotros seamos una ofrenda agradable, debe ser santificada por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 6, versículo 9, dice: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es importante lo que expresa Pablo aquí en 1 Corintios 6, versículo 9 en adelante. Nos muestra nuestra condición pasada, cuando nuestros miembros, nuestro cuerpo estaba prestado al pecado, estaba entregado a la iniquidad. Y nombra todos aquellos pecados que normalmente se cometen por la humanidad. Pero eso éramos antes, dice. Y ninguno de estos puede heredar el reino de Dios.
Pero ahora dice, sois lavados, haciendo alusión al bautismo de agua, mas ya sois santificados, haciendo alusión al bautismo del Espíritu Santo, mas ya sois justificados. Ese es el trabajo que nuestro Señor Jesucristo hace por nosotros y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, entendemos hasta aquí que para que nuestro culto de adoración sea agradable a Dios, nuestro sacrificio vivo debe ser o debe estar entendido desde esta perspectiva, que nuestros miembros, nuestro cuerpo debe estar entregado como herramienta, como arma de justicia. Para que eso sea posible, necesitamos manejar la palabra de verdad, que es toda la Escritura. Necesitamos entender la necesidad del Espíritu Santo en nuestra vida, que es la garantía o lo que garantiza que nosotros vamos a alcanzar la herencia, la promesa. Y necesitamos entender que el trabajo de tanto de la palabra, de la ley de Dios, como del Espíritu Santo, es que nosotros podamos aprender a vivir en santidad. Esos son los objetivos. Éxodo 19:5 dice lo siguiente: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. ¿Se fijan? Hay un propósito para nosotros como cristianos: ser un reino de sacerdotes y de gente santa, pero esto requiere de obediencia. Aquí, a toda la palabra. Y para avanzar en obediencia necesitamos, insisto, la presencia del Espíritu Santo. ¿Se fijan cómo esto está todo interrelacionado? Juan 4:23 dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Se fijan cómo Jesucristo nos explica claramente lo que es necesario para que nosotros realmente adoremos y esa adoración sea agradable al Padre? En espíritu y en verdad, es decir, dentro de lo que establece la Escritura, dentro de todo el conocimiento que Dios entrega a través de su palabra y con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Esa es la forma, y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Entonces, mientras nosotros sigamos creyendo que basta con que vayamos un momento al templo a adorar, a orar, a manifestar nuestra alegría y nuestra preocupación, y creamos que aquello es todo lo que necesita Dios y eso es lo que le complace, estamos entendiendo completamente mal lo que es culto racional. Nosotros, queridos, tenemos que entender algo. Dios no necesita de nuestra adoración. Él no crece, no aumenta mientras más le adoremos. Él no se lo pasa todo el tiempo esperando que nosotros lleguemos un momento a adorar. Él no tiene necesidad de aquello. Somos nosotros quienes tenemos necesidad de ir y adorar a Dios. Porque es parte del diseño establecido por Dios para que nuestro espíritu crezca, para que nuestra vida espiritual aumente, para que avancemos en la dirección diseñada por el Padre y mostrada por nuestro Señor Jesucristo. O sea, mientras ese concepto de adoración no entre en nuestro corazón, en nuestra vida y en nuestra mente, nuestro culto racional, queridos, le tengo malas noticias, no es lo que Dios espera de nosotros, no es aquello que es agradable para Dios. Luego dice Romanos 12:2 que nosotros debemos renovar nuestro entendimiento.
Y esto no lo podemos hacer nosotros sin ayuda. Nosotros no podemos decir, a partir de mañana yo voy a renovar mi entendimiento para agradar a Dios. Tito 3:3 dice, nosotros también éramos necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. En Tito 3, versículo 3 en adelante, se expone algo muy similar a lo que hablábamos anteriormente en Corintios, respecto de nuestra condición pasada. Nosotros en otro tiempo, antes de conocer a Jesucristo, éramos necios, rebeldes, extraviados, servíamos a nuestros propios deseos y a diversos deleites, a deseos de cosas materiales, a deseos sensuales, a distintos tipos de deseos que se encuentran normalmente en la vida fuera de Cristo, fuera de la palabra de verdad, fuera de la presencia del Espíritu Santo. Pero cuando se manifestó el amor de Dios para con los hombres, se manifestó precisamente no porque nosotros hayamos hecho algo para merecerlo, dice Tito, sino por su misericordia, y nos salvó. ¿A través de qué? Del lavacro de la regeneración. Esto hace alusión directa al bautismo, del agua, y de la renovación del Espíritu Santo. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Nosotros, para poder renovar nuestro entendimiento, necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Mientras no logremos que el Espíritu Santo habite en nosotros, mientras no alcancemos la unción del Espíritu Santo, mientras no nos alimentemos de la palabra de verdad y no de costumbres, de tradiciones de hombres, sino de palabras de verdad, queridos, lamentablemente el Espíritu no puede actuar en nuestro entendimiento. Va a seguir entenebrecido, va a seguir detenido, porque sin la palabra de verdad, sin la ayuda de Dios a través de su Espíritu, nosotros no podemos avanzar, no podemos cambiar, no tenemos la fuerza para hacerlo. Ya el Israel antiguo nos demostró que falló, que no podía sin la presencia del Espíritu Santo. Las leyes no pasaron de la piedra al corazón. Las leyes de la piedra al corazón pasan solo con la presencia del Espíritu Santo en la vida del hombre. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pablo hace una alegoría del matrimonio versus la iglesia. Y establece que Jesucristo lava a su novia, la iglesia, a través del lavacro del agua, por la palabra. Es decir, asocia el bautismo del agua con el trabajo que tiene que hacer la palabra de Dios en la vida del hombre, con un propósito: santificar, limpiar, para presentarse como una novia sin mancha y sin arruga. Santa, dice, y sin mancha. ¿Se fijan que los elementos son repetitivos? Que todo el tiempo estamos hablando de lo mismo, de las mismas necesidades, para que nuestra adoración sea agradable, para que los propósitos de Dios se cumplan y para que alcancemos el nivel establecido por Dios, para que nos convirtamos en verdaderos adoradores. Juan 3, versículo 4 dice, Nicodemo, a Jesucristo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo?
¿puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Qué le contesta Jesucristo? De cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que no se equivoque. No escuche a quienes le dicen que es necesario solo bautizarse para que usted sea salvo. Quien no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Queridos, y no todos hemos nacido de espíritu. Esto lo digo sin afán de ofender, sin afán de menoscabar, sino más bien de crear conciencia e inquietud en los siervos de Cristo, para que comprendan lo que todos necesitamos para poder entrar en el reino de Dios, para presentar nuestros miembros, como decía Romanos 12:1, a la justicia, para separarnos de la vida antigua que teníamos, cuando nuestros miembros estaban presentados y prestados al pecado. Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor, y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redargüidlas. Entonces, siempre constantemente la palabra nos está invitando a lo mismo, a salir del estado anterior en el que vivíamos antes de Jesucristo, a cumplir con nuestro deber como agentes de luz, hijos de luz, mediante los frutos del Espíritu. ¿Se fijan? Está siempre todo relacionado. O sea, sin la presencia del Espíritu, nosotros no podemos transformarnos en agentes de luz. Y con la presencia del Espíritu es como nosotros podemos discernir lo que es agradable al Señor. Y con la presencia del Espíritu nosotros no podemos comunicarnos con las obras infructuosas de las tinieblas, es decir, no nos podemos hacer parte de aquello, sino que estamos para corregirlas. Entonces, ojo, cuando nosotros corregimos algo a través de la palabra, el primer argumento que yo escucho siempre es: usted me está juzgando. Queridos, eso tenemos que aprender a sacárnoslo de la cabeza. Nadie puede juzgar a otro. Yo no le puedo juzgar a usted. Pero si alguien me está tratando de corregir a través de la palabra, si me trae al conocimiento de la Escritura y me dice que en algo estoy equivocado, lo primero que yo tengo que hacer es tener buena disposición para atender a la Escritura y para ver si efectivamente estoy cayendo en aquello a lo que se me está llamando a corregir. Entonces, no es que yo le esté corrigiendo, es la Escritura quien nos corrige a unos y a otros. Porque a lo mejor usted cae en algo y yo caigo en otra cosa. Entonces, todos necesitamos compartirnos estos conocimientos, estar tratando de corregirnos unos a otros con amor, con la palabra de verdad, con la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio, para edificación. Entonces, el argumento de que todos somos imperfectos no vale. Eso es una realidad, pero no es un argumento para evitar la corrección de la palabra. El argumento de que usted no está autorizado a juzgarme sino Cristo o solo el Padre no es argumento. Yo debo tener la disposición a ser corregido por la palabra de verdad. ¿Se fijan? Entonces, hay muchos elementos que nosotros tenemos que aprender a aceptar, a dejar entrar a nuestra vida. Mientras nosotros no dejemos entrar esos elementos a nuestra vida, queridos, nuestro culto racional, aunque nosotros estemos decidiendo libre y soberanamente acudir al templo a adorar, nuestra adoración no está siendo agradable al Padre. Por eso, yo no comparto mucho aquello que dicen normalmente de que constantemente tenemos que congregarnos. Cuando no existe atención a la verdad, esa congregación, queridos, no está adorando en espíritu y en verdad. Entonces yo también tengo que aprender a discernir cuánto me aporta realmente el congregarme
si no se están aplicando la palabra de verdad, si la presencia del Espíritu Santo no está. Mi adoración está siendo verdadera en espíritu y en verdad, está siendo mi sacrificio vivo, instrumento de justicia. Estoy contando con los elementos que debo contar para que mi ofrenda sea agradable delante del Padre. A esto quiero invitarlos a reflexionar. ¿Es importante congregarse? Amén. Es importante congregarse. Pero es importante que dentro de la congregación y dentro de nuestra adoración podamos contar con los elementos que la palabra de verdad establece que son necesarios para que nuestra adoración sea agradable al Padre. Si no es el Padre quien necesita la adoración, somos nosotros. Es para nuestra edificación. Para aquello fue diseñada la adoración. No para que el Padre crezca. El Padre es lo que es. Es espíritu, es verdad, es amor, es misericordia, es perfección. Es soberano sobre todas las cosas. Tiene cualidades que nosotros nunca vamos a comprender completamente hasta que no seamos transformados totalmente. Es santo, cualidades únicas, exclusivas del Padre. Y esas nosotros no las podemos hacer crecer. Nosotros no hacemos superarse a Dios, aumentar su nivel de perfección. No, la adoración está diseñada para que nosotros crezcamos hasta que alcancemos la estatura de la medida de nuestro Señor Jesucristo, porque dentro están todas las herramientas, los elementos que nosotros tenemos que ir abordando, que nosotros tenemos que ir avanzando paso a paso. Pero si no nos enfrentamos de cara a la Escritura, queridos, nuestra adoración sigue siendo algo sin sentido, sin dirección. 1 Tesalonicenses 4:3. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. Entonces, dentro de la voluntad de Dios, sí o sí, yo he escuchado por ahí hasta algunos me han llamado santo, irónicamente, porque insisto en esto de la santificación. Queridos, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Así que si no estamos trabajando, si no estamos tomándonos en serio parte de la voluntad de Dios, cerremos, vayámonos y dediquémonos a otra cosa. Porque de verdad que no estamos comprendiendo nada de la voluntad de Dios. Y eso pasa por poca palabra de verdad en nuestra vida, por poca autocorrección, por permitir poco la corrección de la palabra, ya sea a través de otros, y por trabajar menos en la obtención de la unción del Espíritu Santo, que también es necesaria a través de nuestra santificación. Ya el tema de la santificación ya necesita un estudio aparte, porque allí entran la ley alimenticia, las fiestas santas, el día sábado y variados elementos que están establecidos a través de la Escritura para que nos hagan crecer en santidad, en santificación. Sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. Entonces ese es propósito, es voluntad de Dios, como dice Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:3, que es voluntad de Dios nuestra santificación. 1 de Pedro 1:13, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos. Es decir, para eso nosotros tenemos que tener conocimiento cabal, contemplanza, esperad perfectamente, dice, en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado, como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Se fijan? Entonces, Pedro nos está haciendo un llamado fuerte de atención. O sea, dice que nosotros tenemos que ser hijos obedientes aquí a la palabra de verdad. Tenemos que dejar de conformarnos. Esto de decir es que todos somos faltos, es que a todos nos falta mucho. Eso es conformarse también con los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Eso es cuando éramos ignorantes de los propósitos y de la voluntad de Dios. Pero si hemos entendido los propósitos y la voluntad de Dios,
Entonces tenemos que empezar a avanzar, tenemos que empezar a movernos, queridos. La fe es el motor que nos conduce a la obediencia. Si no, dice, como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación. La santidad abarca distintas y todas las áreas de nuestra vida. Pedro se está refiriendo a la conversación, porque escrito está, dice, sed santos porque yo soy santo. Y el versículo ese que cita el apóstol Pedro está en la Torá, como se dice en hebreo, en las instrucciones de Dios, en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco. Y ese versículo hace alusión a la ley alimenticia. Entonces, santidad, ya les insisto, tenemos que abordarlo en otro tema. Pero lo que yo quiero traerlos, queridos, es al conocimiento pleno, cabal, de lo que implica que nuestro culto racional sea agradable delante de Dios. Los elementos que debemos manejar muy bien para que nuestro culto racional sea agradable, para que nosotros podamos ser presentados como instrumentos, como herramientas de justicia, lo que necesitamos para renovar nuestro entendimiento y para que se produzca la regeneración de nuestra mente, para que nosotros podamos avanzar, crecer y llegar, como dice también Pablo en otro versículo, a tener la mente de Jesucristo. Yo no sé, queridos, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas, pero cristiano que entre sus metas no está alcanzar la madurez espiritual, no está alcanzar la mente de Jesucristo, no está obedecer a toda la palabra de verdad, no está alcanzar la unción del Espíritu Santo para su vida, es un cristiano que está viviendo una vida equivocada, una vida espiritual lejos de la verdad, es una vida en mentira. Queridos, les voy a dejar con esta última cita. Dice 1 Juan 2:15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es una promesa maravillosa. Es un llamado a que nos olvidemos de todas las cosas que en el mundo existen, a los deseos carnales, a los deseos materiales, a los deseos de tener, de alcanzar, vanidades, vanidad de vanidades. Todo se resume siempre en lo mismo. Nosotros tenemos que aprender que lo único realmente importante es aprender lo que Dios establece a lo largo y ancho de toda su palabra, es avanzar en los puntos que Dios ha establecido como metas para nosotros, uno tras otro, para que podamos algún día llegar a la madurez espiritual. Pero por ningún motivo, queridos, sigamos manteniéndonos detenidos en la ignorancia, detenidos en nuestros deseos antiguos, en nuestra pasada manera de vivir, en nuestros razonamientos, sin renovar nuestro entendimiento y sin desear la presencia del Espíritu Santo. Porque todo lo que hagamos sin aquellos elementos todavía no logra el estándar que Dios necesita para que nuestra adoración sea en espíritu y en verdad. Queridos, que Dios les bendiga y que tengan una excelente semana.